Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 242 y lo dedicaremos a leer uno de los documentos fundamentales del gran Francisco de Miranda. En las escuelas nos enseñan muy poco realmente sobre la vida de este gran prócer de nuestra independencia, el más importante de los precursores de la emancipación en todo el continente americano y el primer venezolano universal. Estaremos leyendo para ustedes el memorial de las bóvedas del castillo de Puerto Cabello, el último documento que escribió el gran Francisco de Miranda a principios del año 1813. Desde su celda escribe una carta para la Real Audiencia de Caracas exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo. Este documento es sin duda una de las piezas más desgarradoras y maravillosas de nuestra historia. Si ustedes lo conocen y si no lo conocen, me gustaría saber de sus opiniones. Que reporten su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Este documento está firmado el 8 de marzo de 1813 y desde entonces, de verdad, perdemos la huella a las palabras, a la vida, a la inteligencia de Francisco de Miranda, quien falleciese en 1816, un 14 de julio. ¡Cuánto silencio! Cuánta tristeza, cuánto agobio en esa prisión que lo condenó a la muerte y del cual pareciese que ninguno de los republicanos, de los revolucionarios, de los patriotas decidió imponerse contra la condena, contra la prisión, contra el agravio de haberse llevado, de haber tomado prisionero a nuestro gran Francisco de Miranda. Bueno, esto será una maravillosa expresión de nuestra historia y que merece
una lectura y el análisis de todos nosotros. Don Francisco de Miranda, natural de la ciudad de Caracas, con el debido respeto ante ustedes representa que después de que por el largo espacio de cerca de 8 meses he guardado el silencio más profundo, sepultado en una oscura y estrecha prisión y oprimido con grillos, después que he visto correr la propia suerte a un número considerable de personas de todas clases y condiciones, después que ante mis propios ojos se han representado las escenas más trágicas y funestas, después que con un inalterable sufrimiento he sofocado los sentimientos de mi espíritu y, finalmente, después que ya estoy convencido de que por un efecto lamentable de la más notoria infracción de los pueblos de Venezuela, gimen bajo el duro yugo de las más pesadas cadenas, es tiempo ya de que por el honor de la nación española, por la salud de estas provincias y por el crédito y responsabilidad que en ellas tengo empeñadas, tome la pluma en el único y preciso momento que se me ha permitido para reclamar ante la superior judicatura del país estos sagrados e inconstantes derechos. Llenaría muchísimas páginas si fuese a ejecutarlo con la especificación de cuántos sucesos han ocurrido en esta ominiosa época. Así, solo me contentaré con exponerlos breve y sucintamente, revestidos con los colores de la verdad y con la precisión que el asunto exige. Acababan la capital de Caracas y algunas ciudades y pueblos del interior de experimentar la terrible catástrofe del terremoto del 26 de marzo del año próximo, pasado, que sepultó entre ruinas y escombros más de 10.000 habitantes, cuando, agitada la provincia y aterrados sus vecinos de un temor pánico con las frecuentes convulsiones de la naturaleza, buscaban en los montes y los campos un asilo que, aunque les preserva de su existencia de igual ruina, la exponía a los ardientes calores del sol, a la intemperie y a todos los desastres que son consecuentes, presentando a la humanidad el cuadro más lúgubre y sensible de que no hay memoria en los fastos del continente colombiano. En estos mismos críticos y momentos se internó en el país la expedición procedente de Coro y, aprovechándose de imprevistas circunstancias, logró penetrar hasta esa ciudad de Valencia. Son demasiados notorios los acontecimientos de esta campaña, que omito analizar, pero sí diré que, conociendo Caracas, el peligro inminente que corría entonces su seguridad, por un movimiento y acuerdo general y espontáneo de todas sus autoridades y nombrado generalísimo de las tropas y revestido de todas las facultades supremas que ellas ejercían y depositaron en mis manos, las desempeñé, me parece, con el honor y celo que estaban a mi alcance, poniendo en acción todos los resortes de mi actividad para la consecución de un feliz éxito. Pero, sin embargo, de los ventajosos
repetidos sucesos que obtuvieron nuestras armas en el puerto de Huayca y el pueblo de La Victoria, como por otra parte estaba persuadido del calamitoso estado a que se hallaban reducidas la capital y el puerto de La Guaira por la falta de víveres y por la incursión que rápidamente y al mismo tiempo hacían los esclavos de los valles y las costas de Barlovento, estimulados por la oferta de su libertad que les hicieron nuestros enemigos, habiendo ya comenzado a cometer en Guatire y otros parajes las más horrendos asesinatos, me hicieron conocer la necesidad absoluta en que me hallaba de adoptar una medida que, cubriendo mi honor y responsabilidad, atajando tantos males trascendentales aún a los mismos que los fomentaban, restituyese a esos pueblos el sosiego y la tranquilidad, reparase en algún modo los desastres del terremoto y, en fin, reconciliase a los americanos europeos para que en lo sucesivo formasen una sociedad, una sola familia y un solo interés, dando Caracas al resto del continente un ejemplo de sus miras políticas y de que prefería una honrosa reconciliación a los azarosos movimientos de una guerra civil y desoladora. Estamos leyendo el último documento público del gran Francisco de Miranda, el más ilustre de todos nuestros maravillosos americanos, de todos nuestros maravillosos venezolanos. El primer venezolano inmortal internacionalmente y el precursor de nuestra independencia. Escríbenos al 0424-672-3597 si conocías este documento o si te está gustando, si tienes alguna opinión al respecto. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estamos escuchando el último documento que nos legase el gran Francisco de Miranda y donde explica un poco de su angustia y los motivos que lo llevaron a desarrollar la independencia, esa independencia del año 1811, esa primera república, ese 5 y 6 de julio que nos convirtieron en un país libre y en una de las primeras repúblicas del mundo. Espero que sea de su agrado. Pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Tan saludable idea fue aprobada y aplaudida por todos los principales vecinos de aquella ciudad, consultada con los más juiciosos y sensatos y afianzada en razones de tal conveniencia que a primera vista eran demostrables. Bajo tales auspicios promoví las primeras negociaciones con el jefe
de la expedición. Envié a este objeto emisarios con las instrucciones más competentes, y después de un corto armisticio, de algunas contestaciones y de sesgar cuantos obstáculos pudieron existir, se celebró por fin con los rehenes correspondientes y con cuantos ritos y formalidades prescribe el derecho general de la guerra, el tratado de decapitulación que se manifestó por mí en Caracas y después se imprimió y circuló en toda la provincia. Poco antes escribí a Cumaná y a Margarita, les participé mi resolución y los preparé a ratificar aquel contrato que, en efecto, por mi recomendación y consejos sancionaron después ante los comisionados Jove y Ramírez. En exacto cumplimiento de él se entregaron los pueblos al jefe español, deponen sus armas con prontitud y lealtad y se someten gustosos a un nuevo orden de cosas que creyeron les produciría el sosiego y la tranquilidad. Los más tímidos cobran vigor y al leer la proclama del comandante general Domingo de Monteverde el 3 de agosto y la pastoral del arzobispo el 5, se apresuran todos a la regeneración del país y a una sólida pacificación. Y nada falta para que la capitulación quede plena y satisfactoriamente cumplida por nuestra parte. Con cuánto placer me lisonjeaba yo de haber llevado mis deberes con decoro e integridad, de haberme identificado con las benéficas intenciones de las Cortes Generales de la Nación Española, de ver al jefe de la expedición fundar su allanamiento en la augusta mente de aquel gobierno legítimo y de observar a lo lejos un horizonte luminoso cuyas luces vendrían al cabo de restablecer la paz y a unir recíprocamente los intereses de ambos hemisferios. Yo protesto ante ustedes, audiencia de Caracas, que jamás creí haber cumplido mis encargos con mayor satisfacción que cuando en las desastrosas circunstancias que llevo referidas ratifiqué con mi firma un tratado tan benéfico y análogo al bien general, estipulado con tanta solemnidad y sancionado con todos los requisitos que conoce el derecho de las gentes, tratado que iba a formar una época interesante en la historia venezolana, tratado que la Gran Bretaña vería igualmente con placer por las conveniencias que reportaba su aliada, tratado, en fin, que abriría a los españoles de ultramar un asilo seguro y permanente, aun cuando la lucha en que se hallaban empeñados con la Francia terminase en cualquier momento. Tales fueron mis ideas, tales mis sentimientos y tales los firmes apoyos de esta pacificación que propuse, negocié y llevé a debido efecto. Para estos procedimientos se me prestaron nuevas conspiraciones, proyectos de revolución, juntas subversivas, y se movieron cuantos resortes estaban al alcance de la malicia. Los arrestos se repetían y cada día era marcado con la prisión de diferentes personas. Todas estas víctimas fueron conducidas al puerto de La Guaira, unos montados en bestias de cargas con albarda, atados de pies y manos, otros arrastrados a pie, y todos amenazados, ultrajados y expuestos a las vejaciones de los que los escoltaban, privados hasta de ejercer en el tránsito las funciones de la naturaleza, presentaban a la faz de los espectadores el objeto más digno de compasión y de interés. Yo vi entonces con espanto repetirse en Venezuela las mismas escenas de que mis ojos fueron testigos en la Francia. Vi llegar a La Guaira recuas de hombres de los más ilustres y distinguidos estados, clases y condiciones,
tratados como unos fascinerosos. Los vi sepultar junto conmigo en aquellas horribles mazmorras. Vi la venerable ancianidad, vi la tierna pubertad, al rico, al pobre, al menestral, en fin, a propios sacerdocios, reducidos a grillos y a cadenas y condenados a respirar un aire mefítico que, extinguiendo la luz artificial, inficcionaba la sangre y preparaba a una muerte inevitable. Yo vi, por último, sacrificados a esta crueldad ciudadanos distinguidos por su probidad y talento, y perecer casi repentinamente en aquellas mazmorras, no solo privados de los auxilios que la humanidad dicta para el alivio corporal, sino expirar en los brazos de sus socios, destituidos aún de los socorros espirituales que prescribe nuestra santa religión. Hombres que estoy seguro hubieran perecido 1000 veces con las armas en la mano cuando capitularon generosamente antes que someterse a semejantes ultrajes y tratamientos. En medio de este tropel de sucesos harto públicos, se promulga en Caracas la sabia y liberal Constitución que las Cortes Generales sancionaron el 19 de marzo del año último. Monumento tanto más glorioso y honorífico para los dignos representantes que lo dictaron, como que él iba a ser el iris de la paz, la áncora de la libertad y el primero, pero el más importante paso que jamás había dado la metrópoli en beneficio del continente americano. Creían los venezolanos que al abrigo y protección de este precioso escudo todo terminaría, que las prisiones se relajarían, que se establecería el sosiego y la mutua confianza, y que un nuevo orden de cosas, un sistema tan franco y liberal, aseguraría perpetuamente sus vidas y sus propiedades. Mas, ¿quién lo creería? En los actos mismos en que se juraba en los altares ante el Ser Eterno su inviolable observancia, se ejecutan nuevas prisiones del mismo modo que las anteriores. Se continúan incesantemente por muchos días y se llenan de presos las bóvedas de La Guaira y las cárceles de Caracas hasta el extraordinario número de 1500 personas, según estoy informado. Tales reveses no se limitaron solo a esta provincia. Cumaná, Barcelona y Margarita, bajo los auspicios de la capitulación y a la sombra de magistrados rectos e imparciales, gozaba de una paz profunda, de una calma imperdurable y de todos los bienes y felicidades que les atrajo el exacto cumplimiento de la capitulación y de aquel solemne pacto. De repente se les presenta un comisionado de la capital, y a despecho de los jefes de aquellos partidos y con vilipendio de la buena fe, son arrestadas, embarcadas con prisiones y sepultadas en las bóvedas de La Guaira y de Puerto Cabello infinitas personas de todas las clases y jerarquías, sin perdonar las respetables canas de la edad octogenaria ni el venerable carácter del sacerdocio. Vea pues, aquí, vuestra real audiencia, bosquejado el triste cuadro que representa toda Venezuela el día de hoy. Y prescindiendo de cuantos acontecimientos han sido consecuentes y que por mi situación no han llegado a mi noticia, me ceñiré solo a inquirir si el estado de desolación y de conflicto general en que se hallan estos habitantes es o puede ser conforme en lo más mínimo a las benéficas intenciones de la península. El interés de ella es por ventura sembrar entre la América y la metrópoli las ruinas de un odio eterno y de una perpetua irreconciliación. ¿Es acaso la destrucción de los naturales del país, de sus hogares, familias y propiedades?
es a lo menos obligarlos a vivir encorvados bajo un yugo mucho más pesado que el que arrastraban en tiempos del favorito Godoy. Es por último que esta augusta, esta santa constitución sea solo un lazo tendido para enredar en él a la buena fe y a la lealtad. Lejos de nosotros unas hipótesis tan degradantes e indecorosas al carácter, crédito e intenciones de la España. La representación nacional, muy distante de aplicar estas máximas, ha manifestado sus ideas diametralmente opuestas a cuanto se está efectuando en Venezuela. Ella ha invitado con la paz a la América, y Caracas, después de haberla estipulado, es tratada por bárbaros en que no se respetaba el derecho de las gentes como una plaza tomada por asalto en aquellos tiempos. Ella manda sepultar en un perpetuo olvido cuanto hubiese sucedido indebidamente en las provincias disidentes, y a los venezolanos se les atropella, arresta y enjuicia aún por opiniones meramente políticas que ya estaban admitidas por bases de la nueva Constitución. Ella, en fin, toma un interés decidido por la reconciliación de la América, la llama, la convoca, la incorpora en la gran masa de la nación, la declara igual en derechos, en representación y en un todo a la península, y le hace el bello presente de unas leyes constitutivas, las más sabias y liberales que jamás adoptó la España. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estamos compartiendo con ustedes esta noche uno de los documentos fundamentales del gran Francisco de Miranda. Estamos leyendo el Memorial de las Bóvedas del Castillo de Puerto Cabello, escrito en el año 1813. Él plantea aquí que está sepultado en una oscura y estrecha prisión y oprimido con grillos. Entonces, estas son las últimas palabras que tenemos del gran Francisco de Miranda. Vamos a seguir leyendo este texto, esta interesante escrito, ¿no? Esta propuesta de Francisco de Miranda para la audiencia de Caracas, para esa estructura, ¿no? de personas que estaban gobernando después de que él capitulara y fuese condenado a prisión. Entonces, muchos de nosotros no conocemos este texto y es importante saber para nosotros si ustedes lo conocen. Escríbanos al 0424-672-3597 dándonos sus impresiones acerca de las palabras del gran Francisco de Miranda. Venezuela es declarada, de hecho, proscrita y condenada a una degradación civil y absoluta
de estas inestimables prerrogativas que diese la Constitución a España. Y lejos de disfrutar la igualdad que se le ofrece, es casi tenido por delito de Estado el haber nacido en este continente. La notoria autenticidad de estos hechos excluye toda prueba que los ratifique. No puede, pues, dudarse un momento que la capitulación ha sido pública y evidentemente violada, que ella debía ser observada con religiosidad por el interés de España, por el bien del país y en fuerza de la buena fe, su único garante. Que aquel garante, en el concepto y opinión de todos los pueblos, en la inconclusa y no interrumpida práctica de todas las naciones civilizadas, y en la doctrina generalmente recibida de todos los pueblos clásicos, así extranjeros como Nicolás, es y debe ser válido, firme y subsistente. Que la Constitución que proscribe las cárceles insalubres y no ventiladas y toda especie de apremios ha sido infringida en uno de los principales fundamentos. Que la suerte de tantos honrados ciudadanos que se ven hoy sepultados en bóvedas y oscuras mazmorras no está de ningún modo asegurada como debía estarlo en virtud de estos irrefragables documentos, sino que por el contrario se ve expuesta a todos los desastres que dictan las pasiones agitadas y tumultarias. Y por último, que el estado actual de estas provincias es la consecuencia inevitable de unos principios tan viciosos y opresores. En tan críticas circunstancias yo reclamo el imperio de la ley, invoco el juicio imparcial del mundo entero, y sobre todo me acojo respetuosamente a la autoridad de vuestra audiencia, en cuyas manos reside exclusiva y constitucionalmente el superior poder judicial de este distrito, que es el órgano de las leyes y el instrumento de su aplicación. A vosotros, os repito, dirijo mis clamores por la primera vez en defensa de los habitantes de Venezuela, que no hayan dado motivo posterior a la capitulación para que se les trate como criminales. Así lo exige la rigurosa justicia, mi propio honor, comprometido altamente para que ellos, en favor de su seguridad y libertad, lo señala la sabia política, lo prescribe la sana moral y lo dicta la razón. De otra suerte aparecería yo el ente más despreciable a la vista de todo el universo que, juzgado imparcialmente de estas materias, me creería indigno de toda consideración por haber prestado una táctica deferencia a repetidas infracciones que se han cometido y se están cometiendo, no solo del solemne tratado celebrado entre sí y el comandante general de las tropas españolas, sino lo que es más, de las leyes y los decretos de las Cortes Generales de la Nación del 15 de octubre y del 30 de noviembre de 1810, ya citados, y de la Constitución publicada, jurada, circulada y mandada a observar en estas provincias, que por sí sola me autoriza para reclamar su inviolable cumplimiento. Con este objeto, pues, me presento a mi nombre y el de todos los habitantes de Venezuela por la vía que me permite mi situación oprimida y en la forma que mejor haya lugar en derecho, haciendo la más vigorosa reclamación sobre las indicadas infracciones y protestando cuanto de protestar sea, como y contra quien corresponda, todos los daños, perjuicios, atrasos y menoscabos que han seguido
y siguieren a cada uno de los presos en particular y a todos en general, y velar mis quejas hasta el trono augusto de la nación, a donde, si fuera necesario, pasaré yo mismo en persona a vindicar los ultrajes y agravios que hemos recibido. Suplico a vuestra audiencia se sirva, en mérito de lo expuesto y en uso de sus superiores facultades, mandar que se ponga en libertad inmediatamente a todos los que se hallan en prisión con este motivo, sin haberlo dado posteriormente a la capitulación celebrada por mí y por el comandante general de las tropas españolas, declarando que no ha habido causa para semejante procedimiento y que en lo sucesivo no puedan ser molestados ni perturbados en el gozo de los derechos que respectivamente les concede la Constitución, y disponiendo se me comuniquen las resultas de esta reclamación para mi conocimiento y a los demás fines necesarios, y si por las circunstancias en que quizás podría estar las cosas pareciesen indispensable que afiancemos nuestra seguridad de conducta mientras varían, yo luego ofrezco dar a vuestra audiencia las cauciones que se me pidan por mí y por todos aquellos infelices que por sí no tengan quien los garantice. De esta suerte, creo, se cumple con la ley, se precaven los riesgos, se reparan en parte los males y prejuicios recibidos, se protege la inocencia, se castiga la culpa y sobre todo dará a vuestra audiencia, a los pueblos de Venezuela y al mundo entero un público testimonio de su imparcialidad y del carácter con que se haya revestida. Bóvedas del Castillo de Puerto Cabello, a 8 de marzo de 1813, Francisco de Miranda. Esa es la última correspondencia que tenemos del gran generalísimo Francisco de Miranda, y narra en buena parte la última etapa de esa república que él presidió. Esa república que comenzó el 5 de julio del año 1811, donde Francisco de Miranda tuvo el honor de firmar el acta de declaración de independencia de Venezuela. Bueno, Domingo Monteverde avanzó en el año 1812, y entonces el 23 de abril de ese 1812 se disolvió un triunvirato que se había formado para presidir el país y fue nombrado dictador con el rango de generalísimo el gran Francisco de Miranda. Esto se vio adobado por el terremoto de Caracas el 26 de marzo de ese 1812, que afectó en su mayoría a los centros poblados bajo el control de los patriotas. Además que crecía la impopularidad de la causa de la independencia en la sociedad venezolana, debido a que eran los propios mantuanos caraqueños quienes hablaban de libertad, pero mantenían esquemas como la esclavitud y mantenían los mismos privilegios. Miranda intentó resistir el ataque realista, pero la caída de una de las plazas más importantes de la guerra, la de Puerto Cabello, que estaba bajo el comando de Simón Bolívar, más la rebelión de los esclavos de Barlovento, como él lo narra en la carta, así como el creciente número de los ejércitos españoles que atacaban Monteverde desde Valencia, como les digo, y Yáñez desde Calabozo, le hicieron imposible resistir, temiendo una derrota brutal. Se sintió desesperado, y en correspondencia con las facultades que le otorgó el triunvirato ejecutivo, que está estipulado en el decreto del 23 de abril de 1812, con ese cargo de dictador plenipotenciario y jefe supremo con rango generalísimo,
Miranda firmó la capitulación del ejército patriota el 25 de julio del año 1812 en la ciudad de San Mateo, hecho que generaría confusión y se interpretaría como una traición por algunos, aunque él en esta carta explica que lo hizo con el mejor de las intenciones, con la oportunidad de salvar la vida de muchos e intentar generar un cambio real en la terrible situación que estábamos viviendo. Esta carta es dirigida a la Real Audiencia de Caracas, que era una especie de jurisprudencia, de espacio legal al cual se podía acercar este tipo de temas. La Real Audiencia de Caracas, que fue sin duda el más alto tribunal de la corona española en nuestra capitanía general, y que no sabemos, bueno, yo no lo sé, me gustaría saberlo, si alguien lo sabe, que nos lo indique, si le dio respuesta a esta carta del Generalísimo. Vamos a hacer una breve pausa de solamente 2 minutos y volvemos con el último segmento de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, llegamos ya a la última sección, al último segmento de nuestro programa. Uno de los elementos también poco conocidos por las personas de a pie, ¿no? Es que España se sentó a reflexionar desde 1811 sobre el problema de la corona. Se acusa a Maracaibo injustamente de no haberse unido a la rebelión del año 1810, de no haberse unido a ese esquema de la Junta pro derechos del rey Fernando VII, pero los españoles también hicieron lo mismo. Desde el 24 de septiembre de 1810 hasta 1811 se desarrollaron las Cortes de Cádiz durante lo que se llama la Guerra de Independencia Española, porque así como nosotros tuvimos una larga guerra de independencia, España también tiene un periodo que ellos llaman su guerra de independencia, una guerra de independencia que libraron en contra de Francia. Es ese conflicto bélico que se desarrolló entre 1808 y 1814 dentro de las guerras napoleónicas. Y bueno, en España se había instaurado lo que se llamó el primer imperio francés, cuya extensión era la de generar en el trono español al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, quien era conocido entre los españoles como Pepe Botella, porque le gustaba tomar bastante. Existió un proceso anterior que es el desarrollado, lo que genera el cambio en las Américas, que es las abdicaciones de Bayona, que tuvieron lugar el 7 de mayo del año 1808 en la ciudad francesa de Bayona. Ese es el nombre por el que se conocen las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. Esto, por supuesto, por el tamaño gigantesco del imperio francés, por la amenaza de la guerra, y Napoleón Bonaparte cedió los derechos del reinado a su hermano José Bonaparte, quien reinó con el nombre de José I. En este sentido, se desarrollaron estas Cortes de Cádiz, a las cuales tuvimos nosotros, los zulianos, los maracaiberos, el honor de enviar a un delegado, a don José Domingo de las Nieves Rus, José Domingo Rus, quien fue caballero de amplia formación académica, siendo licenciado en ciencias filosóficas, doctor de cánones y abogado.
Esta preparación le permitió distinguirse en el desempeño de muchas actividades cívicas y burocráticas al frente de varios e importantes cargos oficiales en varios países, sobre todo como diputado de las Cortes por Maracaibo, que generó desde el 3 de marzo de 1812 hasta el 10 de mayo del año 1814. Hasta fue juez fundador de la Corte Suprema de México, cuya misma acta de independencia contribuyó a redactar el acta de independencia de México, así como los caraqueños tienen a Andrés Bello, ¿no? Y que fue un redactor de la Constitución chilena y es un padre de la patria chilena. Los zulianos tenemos al gran José Domingo Ruz, que fue también parte importante de la independencia mexicana. Ruz nació en Maracaibo el 4 de agosto del año 1768 y bueno, falleció en México, en Toluca, en 1835, y es considerado uno de los juristas fundacionales de la República Mexicana. Pero estas cortes generaron una constitución. Imagínense ustedes, estamos hablando de que nosotros en Venezuela en el año 1811, el 6 de julio se firma el acta de independencia. El Congreso se instala el 5 de julio y al día siguiente se firma el acta de independencia encabezada por la firma de Francisco de Miranda y nos declaramos una república. Pero España en 1812 genera una constitución, la Constitución Española de 1812, que también produce una especie de república, ¿no? La Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como la Constitución Española del 12 o Constitución de Cádiz, conocida popularmente también como la Pepa. Por eso está aquella expresión de viva la Pepa. Un viva la Pepa es una persona que se rige por la Constitución de Cádiz y que fue promulgada, como le digo, por las Cortes Generales Españolas reunidas en Cádiz el 19 de marzo de 1812, es la fecha en la que se promulga esta Constitución. Se le ha otorgado gran importancia histórica por tratarse de la primera Constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Entonces esta estructura liberal es sin duda alguna un denodado documento importante para nuestra cultura. Imagínense que esto se promulga entonces en el año 1812 y nuestro Francisco de Miranda escribe esta carta en 1813. Ya tenía conocimiento de la jurisprudencia, había podido leerla, conocía la intención de España de darle igualdad a todas las provincias, generar un solo proyecto. En eso creía Maracaibo. Imagínense ustedes esta Maracaibo que se resiste a ser parte de ese proceso independentista disperso de las provincias del centro del país y que España le ofrece, con una constitución, le ofrece la igualdad y le dice, bueno, ustedes son españoles tanto como nosotros, porque ¿qué es lo que sucede? Es la mentira de querer generar que Simón Bolívar y en compañía esta gente que generó, que fueron nuestros procesos de independencia, eran patriotas o eran criollos, eran españoles. Simón Bolívar tuvo su educación española, era un militar español. Entonces, lo que estaban era rebelándose ante el sistema político que les prohibía, por haber nacido fuera de la península española, por haber nacido de lo que actualmente es España, no les permitía integrar parte del gobierno de las provincias de ultramar. Entonces ellos crearon sus propios esquemas de gobierno. Pero ¿se imaginan que esa Constitución de 1812 española hubiese conseguido tener el beneplácito de todos los americanos y de todos los españoles, y España fuese un verdadero gran país ultramar?
tuviese España la península ibérica y tuviese también todos estos territorios desde las Filipinas pasando por todas las Américas. Seríamos el país más grande del mundo y quizá ese desgaste, ¿no? Esas generaciones perdidas en esa guerra fratricida, en esa guerra civil, en esa guerra de secesión. Francisco de Miranda habla en este texto que acabamos de leer sobre la guerra civil, cómo se intentaba evitar una guerra civil con lo que él planteaba, con lo que fue su capitulación. Francisco de Miranda era un visionario. Él creía sin duda en la posibilidad de que las Américas fuesen una sola gran nación, apartada del ostracismo español. Pero esta constitución, esta constitución española, seguro le abrió los ojos a darse cuenta de que podía generarse una revolución en contra de la monarquía y podía producirse una gran república, una república gigantesca, una república española donde cada quien fuese dueño de su destino. Bueno, la vida de Francisco de Miranda no termina muy bien, no termina del tamaño de sus grandes proezas y su memoria es opacada por los amantes de Bolívar, por aquellas personas que vanaglorian a Bolívar por encima de todos los otros próceres, que yo creo que tiene sus méritos, ¿no? Como estadista y como el hombre de todas las dificultades, pero también existen hombres como Miranda que hay que rescatar de ese olvido en el que los hemos sembrado. Les comentaba que él firmó el 25 de julio de 1812 en la ciudad de San Mateo, firmó esa capitulación, que oficiales como Bolívar no estuvieron de acuerdo. Y de esa manera ellos, aún violando la propia capitulación que había hecho el jefe supremo de la República, decidieron apresar a Miranda. Y el coronel José Mírez lo encerró en el fuerte de San Carlos el 31 de julio de 1812. Al parecer, la intención de Bolívar habría sido fusilarlo por considerar que el pacto de San Mateo era un acto de traición, pero finalmente, atendiendo diversos consejos, Miranda fue encarcelado bajo el coronel Manuel María de las Casas, comandante militar del puerto, quien en secreto se pasó al bando español, entregando a Miranda a Domingo Monteverde, junto con los demás refugiados que no habían conseguido zarpar. Simón Bolívar desconocía la traición de Manuel María de las Casas y se dirigió entonces a Caracas. Ya en manos de los realistas, el pobre Miranda, Bolívar obtuvo el pasaporte que tanto deseaba de las manos del propio Domingo Monteverde, a quien se dice se le escuchó expresar lo siguiente sobre Bolívar. Dice: debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. Tiempo después de salir de Venezuela, Bolívar regresaría a iniciar la guerra en la conocida campaña admirable de 1813, en la cual pudo, señores, y esto es una de las cosas que yo no entiendo, él pudo haber rescatado a Miranda, pero no lo hizo. Miranda estuvo en Venezuela muchísimo tiempo más después de estar allí preso en el puerto de La Guaira. Allí lo envían a Puerto Cabello, donde escribe esta carta, ese memorial que leímos. El 4 de julio del 1813 es trasladado al castillo de San Felipe del Morro, ubicado en Puerto Rico, y de allí es donde es encerrado en una celda alta y espaciosa en el penal de las Cuatro Torres, Arsenal de la Carraca, en San Fernando. Aquí solo recibió pocas noticias y ayuda de algunos amigos. Miranda planeaba escapar hacia Gibraltar, pero un ataque cerebrovascular frustró sus planes y lo llevó a su definitiva muerte a la edad de 66 años, el 14 de julio de 1816.
Esa pintura de Arturo Michelena le da tanta dignidad a Miranda. Y es una pintura del año 1896. Es hora de retirarnos, pero quiero dejar en su memoria las palabras del gran Francisco de Miranda con las que comienza esta terrible carta, donde dice que está sepultado en una oscura y estrecha prisión y oprimido con grillos. Saquemos a Miranda de esa prisión, llevémoslo a la libertad y a reconocer su papel fundamental en nuestra independencia. Nos debemos retirar, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.